Ahí se ve la pantalla. ¿Me avisan cualquier cosa Sí, por el profe. chat? Bueno, porque se me viene cortando el audio en las otras clases. Así que si se me llega a cortar, nada, vuelvo a reiniciar. Entonces, ¿qué pueden decirme de qué es el tejido adiposo o qué características tiene? ¿Qué funciones cumple? Es un Eh, tejido conectivo especializado Sí, y cumple una función importante en la homeostasis energética. es sí. un tejido ¿Qué más? conjuntivo laxo que se encuentra en las células adiposas o los adipocitos y pueden estar de manera individual o formando grupos. También es que predomina, bueno, en el tejido en el cual predominan los adipocitos o las células adiposas se les llama tejido adiposo. Y también esto de que es considerado un anexo útil en el sentido de que brinda protección, calor y energía. Bueno, y de ahí del tema del almacenamiento de energía que es en las gotitas de lípidos en formas de triglicéridos, en los adipocitos, obviamente, en la célula adiposa. ¿Qué más? Bueno, que hoy en día es considerado un órgano con funciones neuroinmunoendocrinas, como por arriba, ¿no? Básicamente. Posee gran plasticidad y que está acorde, digamos, a la ingesta de los nutrientes y todo lo demás. El tema de la elasticidad tiene que ver con que se regenera después de una cirugía, que aumenta o disminuye su tamaño dependiendo de la edad, actividad física, ingesta, la capacidad de transdiferenciación y eso, básicamente, y un poco de la obesidad, los riesgos que implica, cómo generar. Está, bueno, así como decir, lo único por ahí, para no decirlo, es un tejido conectivo especializado, no es un tejido conectivo laxo, no sé en qué libro por ahí decía eso, o capaz quería decir que se parece a un tejido conectivo laxo, pero no, es un tejido conectivo especializado, ¿sí? Donde Bien, el resto está todo bien. La célula típica, la célula que forma el tejido adiposo son los adipocitos. Y en cuanto a las funciones, exactamente, si bien inicialmente se creía que era simplemente un tejido de almacenamiento, tal vez no se le daba mucha importancia, ahora se sabe que es un tejido que tiene otras funciones neuroendocrinas que secretan no solamente ácidos grasos, sino que también secreta hormonas, ¿sí? Se encarga de muchísimas otras funciones que no solamente es el almacenamiento. ¿Y qué tipos de tejidos adiposos pueden encontrar en una persona adulta o un niño o un neonato? tejido adiposo blanco y el tejido adiposo pardo. Y bueno, dependiendo también de que el tejido adiposo blanco sería el unilocular y el tejido adiposo pardo el multilocular. En el adulto se encuentra, o sea, el tejido adiposo blanco predomina en el adulto y es el que almacena energía, y el tejido adiposo pardo es el que predomina en el feto y en el niño hasta los 10 años. Y que, bueno, luego persiste alrededor de los órganos internos. Y aparece un intermediario que es el tejido adiposo beige. Ese no está en el ROS, me parece, pero estaba en el Power en la presentación, que tiene con el fenotipo flexible y que acorde a las circunstancias fisiológicas puede almacenar o disipar, es como que está entre medio. La energía que se gasta o se disipa en energía en forma de calor, la energía en forma de calor. Está bien. Igual, en general, lo que hablamos siempre es del blanco o del pardo, ¿sí? Por ahí el beige es más, digamos, no es un tejido ni que lo vemos tampoco en los preparados. Ah, Eh, perfecto. y el tejido blanco, vos dijiste, ¿alguien sabe por qué es unilocular también o por qué el pardo se le dice multilocular? Yo leí que el adiposito se caracterizaba tejido adiposo blanco por una sola inclusión lipídica y que por eso se llama unilocular. Exactamente. ¿Y multilocular? ¿Qué les De parece que es? muchas, son más y más Tiene varios pequeños. depósitos de gotas de lípidos.
son más Exacto. chicas, también son más chicas, las, por el hecho de que, que son varias, son más chicas que la única que es una sola más grande. Claro, entonces el unilocular es una sola gota lipídica, digamos, o una acumulación bastante prominente que ocupa prácticamente todo el espacio de la célula, y en el pardo son varias gotitas más pequeñas, ¿sí? Que a nivel histológico también se ven diferentes. Igual nosotros en los preparados que nosotros solemos ver en cátedra y que en los preparados de tejidos de personas adultas no van a ver tejido adiposo pardo, siempre van a ver lo que es tejido adiposo blanco. Pero bueno, nada, le saqué una imagen más adelante del atlas para que vean la diferencia histológica nada más, pero no es algo que se suele tomar. Y en cuanto a la regulación de la termogénesis, ¿a qué se refiere? A la regulación de la temperatura corporal, porque en realidad el adipocito lo que hace, el tejido adiposo es guardar calor. Por ejemplo, debajo de la piel tenemos la capa de tejido adiposo subcutáneo que nos protege de los cambios bruscos de temperatura, protege a los órganos y sobre todo al músculo esquelético, que es muy sensible a estos cambios. Exactamente. Y también entre el blanco y el pardo, ¿cuál? Hay uno de los dos que por ahí cumple una mayor función en cuanto a la generación de calor. El pardo, me parece. El pardo. Pardo. Claro. ¿Y por qué entonces el pardo sería importante en los neonatos? En los bebés recién nacidos. Y porque ellos no regulan la temperatura de la misma forma que nosotros. Los cuida de la hipotermia. Apenas nacidos generalmente no regulan bien no es que no regulan bien su temperatura, sino que se tienen que adaptar también a otra temperatura diferente de la que venían y necesitan por ahí un calor extra que se lo da al tejido adiposo pardo. Cada parte piensen que el golpe tiene toda la superficie de su cuerpo también más expuesta de lo que estaba dentro de la panza de la madre, entonces hasta que se adaptan a esos cambios y pueden regular de mejor manera la temperatura, lo que hace el tejido adiposo pardo es protegerlos con, de esa forma, una generación de calor, porque el tejido adiposo pardo tiene unas moléculas en las mitocondrias específicas que son del tejido adiposo pardo, que ahora vamos a ver. Profe, y además cuando nacen los bebés, creo que la temperatura normal es algo de 37 grados, algo que en realidad para los adultos ya sería considerable una temperatura un poco alta. Sí, en realidad la temperatura alta es más, un poco más arriba de 37, pero... Claro. Pues, ¿ahí les pasó la imagen? Sí, profe. Bueno, esto es lo que hablábamos hoy, la célula principal es el adipocito, es una célula bastante característica a nivel histológico que se distingue muy bien, y el tejido adiposo no solamente está encargado de la homeostasis energética ni el almacenamiento, sino que también secreta prostanoides, colesterol, retinol, hormonas, ¿sí? Entonces tiene función como parte del sistema, también tiene función endocrina, neuroendocrina, y los dos tejidos adiposos que podemos encontrar, ya sea en un neonato o en un adulto, el tejido adiposo blanco o unilocular, y el pardo o multilocular. Como decía una de las compañeras, lo que forma es una capa subcutánea debajo de la piel, que también recibe el nombre de hipodermis en algunos libros, que tiene esa función de, aparte de amortiguación, también tiene una función aislante. Por eso se encuentra principalmente debajo de la piel, de las zonas del abdomen, de los glúteos, del muslo, de la axila. Y entre todas las moléculas que sintetizan, si bien son muchas, como factores de crecimiento y citoquinas, también están estas moléculas que igual bien especificadas las funciones, pero no es algo como para entrar en profundidad, pero sintetizan leptina, angiotensinógeno, adiponectina y resistina. Que la leptina por ahí interviene en lo que es regulación del peso corporal también en cuanto al tejido adiposo. Y esto también es una lista simplemente para mencionar de todo lo que se encarga de todas las moléculas que secreta el tejido adiposo, que si bien antes se creía que únicamente almacenaba lípidos, tiene muchas otras funciones. Entonces, en cuanto a lo que es a nivel celular, el tejido adiposo blanco
son células bastante grandes, ¿sí? Tienen una forma esférica o poliédrica, también aparecen en algunas descripciones, pero son células con bastante prominentes, que tienen el núcleo muy desplazado justamente por esa gran gota lipídica que lo que hace es ocupar casi todo el espacio de la célula y desplaza el núcleo hacia el exterior, hacia la periferia, y el citoplasma queda como una fina hebra alrededor de toda esa gota lipídica, que en realidad cuando uno lo tiñe a nivel histológico no se distingue tan claramente el citoplasma, sino que vemos son como bolsas blancas vacías que no tienen una tinción ni basófila ni eosinófila, porque no hay tanto citoplasma como para que tome la coloración. Ahora, ¿por qué digo que se ve como una bolsa vacía, como blanca? Porque si está lleno de lípidos yo lo veo blanco en un preparado. Porque con la preparación se pierde el contenido del lípido. Exacto, en todos los tejidos, todas las partes de los tejidos, los preparados, cuando se hace la tinción, se pierde todo lo que tenga contenido lipídico, entonces por eso vemos las células como si estuviesen, la vemos vacía en realidad, porque todo se perdió en la preparación histológica. Entonces nos vamos a ver las gotas de lípidos en la célula. Como si bien no se ve, pero están rodeados, los adipocitos están rodeados en su medio por muchas fibras reticulares de colágeno tipo 3, fibras nerviosas, tienen gran irrigación, mucha irrigación, entonces va a haber también muchos capilares alrededor, y como les decía antes, tiene un citoplasma perinuclear que queda ubicado cercano al núcleo, pero no se llega a ver en el tejido adiposo blanco. Tiene un aparato de Golgi pequeño, ribosomas libres, ¿sí? Cisternas reticuloplasmáticos rugosos cortas, microfilamentos, filamentos intermedios y mitocondrias alargadas que quedan de esta forma justamente por la presión que genera esa gota lipídica en la célula. Y en el caso, a nivel de lo que se ve en el microscopio, si bien se ve bastante pálida la imagen, ¿se les cambió la imagen? Sí. Sí, profe. Fíjense, son células bien redondas, bien grandes, que a veces cuando miran los preparados y ven espacios en blanco en los tejidos, suelen confundirse con adiposo, pero fíjense que la célula se ve bien el borde de la membrana, o sea, se ve que tiene forma, es algo con forma, por más que pareciera espacio o tejido vacío o tejido roto. A veces se lo confunden mucho y no es... las células de los adipocitos son bien característicos, son bien redondos y se puede ver la forma de la célula. Y los núcleos bien periféricos, aplanados, porque están aplastados por esa gran gota de lípidos que tiene contenida dentro. Profe, una pregunta. Sí. Perdón. En cuanto a la matriz extracelular, lo único que podemos decir es eso, que tenía fibras de colágeno tipo 3 y nada más, o sea que es escasa. Sí, porque no hay mucha información, ni tampoco si tiene un fundamental o cómo está compuesta. No, porque son células que están si bien es un tejido conectivo especializado, son células que están bastante unidas entre sí, no tienen mucha matriz extracelular. Bueno, gracias. ¿Sí? Lo que sí es, si hay fibras de colágeno tipo 3, pero tampoco se distinguen, como ven. Y lo que sí encontramos son estas estructuras que después van a ir viendo más adelante, aprendiendo a reconocer, pero son capilares, que dentro de ellos tenemos algunos glóbulos rojos que quedaron, que eso podemos encontrar en el tejido en general, ¿sí? Y el núcleo bien exterior, bien periférico. Y en el caso del tejido adiposo pardo, la característica es que son más pequeñas las células. Si bien el núcleo queda excéntrico, también igual que en el adiposo blanco, el núcleo tal vez no está tan aplanado porque no está tan aplastado como en el caso del blanco, pero a nivel celular tiene básicamente las mismas características, un Golgi pequeño, escasos retículos endoplasmáticos, y lo que sí es característico del tejido adiposo pardo es que sus células tienen mitocondrias con mucho citocromo oxidasa. La mitocondria tiene una proteína en su membrana específica del tejido adiposo pardo que lo que hace es desacoplar la oxidación de los lípidos, y en ese proceso de oxidación lipídica lo que hace es generar
muchos ATP, es decir, mucha energía en forma de ATP que luego es utilizado para la generación de calor. Por eso, si bien ambos tejidos participan en lo que es la regulación térmica, termogénica, es más que nada el adiposo pardo el que genera el que tiene esa función principal de generar calor, porque tiene estas proteínas específicas en su mitocondria que van a generar mucha energía utilizable luego en forma de calor. También en este caso están divididos, tienen como tabiques de tejido de conectivo que a veces se puede ver como divididos en lobulillos. Igual ahora van a ver en la imagen que no se distinguen tanto los lobulillos en los preparados, pero bueno, es la descripción histológica lo marca como que en algunas a veces puede estar subdividido en lobulillos. Tienen muy poco estroma, al igual que el blanco. También tiene fibras nerviosas rodeándolo o en el tejido en general y muchos capilares. Son tejidos muy irrigados. Profe, ¿el estroma qué es? El parénquima, o sea, porque a nivel histológico hablamos de parénquima y estroma. Y el parénquima es la parte del tejido que es, digamos, funcional. El órgano es parénquima, ¿no? ¿Cómo? Parte del órgano es el parénquima. Claro, es la parte, digamos, que es el estroma es como el tejido de sostén. A ver si Euge por ahí lo puede explicar mejor, sí, pero sí. El parénquima es la parte funcional del órgano. Exacto, es la parte del órgano que va a realizar las funciones propias de ese órgano. Todo lo que va a ser sostén y demás lo llamamos estroma, ¿sí? Pero que no tiene una función propia del órgano. ¿Se entiende la diferencia? Sí, una es funcional y otra es la parte estructural. Exactamente. Claro. Perfecto, gracias. Bueno, acá está la imagen de lo que sería, acá hay una mezcla, pero esto es porque es un preparado, no lo encontramos así en tejidos de preparados de personas adultas, no van a encontrar una mezcla de tejido adiposo blanco con el pardo. Y esto porque lo saqué del atlas, en donde se ve por un lado lo que es el tejido adiposo blanco con sus células superprominentes y esta región que se ve acá. Todo esto vendría a ser el tejido adiposo pardo. Profe, ¿esa imagen podría ser un niño en crecimiento por la presencia del tejido adiposo pardo? Sí, en este caso. O un niño o sacaron o es el preparado de algún tejido de animal que también esté en desarrollo. ¿Sí? No decía, porque saqué del atlas, creo que ustedes no lo tienen subido en Petco, es un atlas española donde tienen las imágenes fijas, no es que se pueda hacer zoom o recorrer el preparado, tiene las imágenes fijas y luego con la etiqueta, pero no tiene la descripción de dónde es el preparado, ¿sí? Pero probablemente sea de un tejido en desarrollo, porque encontrarlo mixto así en un individuo, en un organismo ya formado sería muy raro, salvo en algún animal, pero en el caso de las personas no. Y bueno, no se ven con mucho detalle, pero los adipocitos serían estas celulitas donde se ve el núcleo y lo que se ve al microscopio es como que tienen muchas gotitas vacías dentro de la célula, que justamente, o muchas vacuolas, muchas vacuolas vacías parecieran dentro de esa célula, que serían todas esas gotitas de lípidos que se van perdiendo con la preparación del preparado para luego teñirlo, ¿sí? Como les decía antes, el tejido pardo nosotros no lo vemos, nosotros no tenemos preparado la cátedra adiposo pardo, solamente vemos adiposos en algunos órganos, sobre todo cuando vemos piel, que vemos hipodermis y ahí se ve tejido adiposo blanco. Esto simplemente es para que vean por ahí la diferencia. En los atlas en general tampoco está el tejido adiposo pardo, encontré solamente en ese atlas. Y en cuanto al crecimiento, no crecimiento, sino el origen, los adipocitos originan de células mesenquimáticas, ¿sí? La diferencia es que entre lo que es el origen del adipocito unilocular y multilocular es que la diferenciación y el crecimiento de multiloculares es estimulado por noradrenalina, que lo que hace es estimular
la formación de esta proteína desacoplante específica de las mitocondrias de los adipocitos multiloculares o de los adipocitos pardos, ¿sí? Esa es la única diferencia en cuanto al origen y desarrollo de cada línea. El adipocito unilocular también sale de una célula mesenquimática, pero su estímulo, del estímulo de su diferenciación no es a partir de noradrenalina y no tiene específicamente esta proteína de mitocondria, simplemente como detalle de color. ¿Alguna duda o pregunta que tengan en cuanto a lo que es tejido adiposo? Porque básicamente, en formas generales, lo que más que nada se ve de tejido adiposo. ¿Sí? Luego tiene también, por ahí en el PDF del teórico, tiene mucho lo que es la parte de regulación metabólica, pero en general a nivel histológico lo que vemos de adiposo es esto, ver cómo se distingue en los preparados simplemente y cuáles son las características celulares y estructurales del tejido. Profe, el tema de las adiposinas, ¿hay que saberlas todas o no es necesario? No es necesario. Perfecto. Ya, gracias. Bueno. 2 minutos antes de que sigamos, chicos. Necesito corroborar la asistencia de algunos que no encontré, no sé si están y no los vi o qué. Así que esténse atentos, por favor. A ver, Castro, ¿Micaela está presente? Sí, profe, acá estoy. A ver, esperen que yo voy a poner para verlos a todos. No te veo. Castro. Estoy tratando de... Acá, espérenme. Castro, Micaela. O si no, levantar la mano y ahí se te ve primera. Exactamente. En reacciones, levantar la mano. Sí, ahora. Acá te vi, ahí te aparece. Para Castro, Micaela está. Después, aguántenme un segundito. Molero, Mauro. Montes, Ailín. Acá, profe. Ahí te vi. Pecoraro, Rodrigo. Petit, Salazar. Pietrafesa, Ana. Romero, Camila. San Martín, Suter, Lara. Sandoval. Profe. ¿Quién me dijo San Martín? Sí, San Martín. Ahí está. Sandoval, Lucía. Acá estoy, profe, presente. Ahí te vi. Y Victoriano Reyes. Acá presente. Ahí está. Bueno, listo, ya terminamos con el tema de la asistencia. El resto ya tengo a todos anotados. Profe, no sé si me anotó a mí. No sé quién habla. Si no te nombré, estás anotado. Pureta Seleni. Bueno. Por ahí lo que estoy viendo es que los que se ven primero en la pantalla nada más tienen la cámara y el resto está... Sí, chicos, conecten la cámara y si la cámara no les anda, por favor pongan una foto, sí, pero sobre todo cuando hablan por ahí, si no se les ve el nombre, no sabemos quién está hablando, eso como, sobre todo para, bueno, ahora sí pueden y la próxima clase. Ahí está. Profe, Sí. una duda, con respecto al tejido adiposo con el tejido epitelial, ¿se podría tener en cuenta o no? Porque como están, digamos, limitados o rodeados por una membrana lipídica que está condensada y de los haces de Vimentina y todo lo demás, o por el tema del núcleo se podría decir que es un tejido simple plano. No, pero esto es tejido conectivo, es una especialización pero no de tejido tiene conectivo. Nada que ver con tejido epitelial. Pero con respecto al tema de la identificación, por ejemplo, si nos ponen un preparado. Vos vas a poder decir que estás viendo tejido adiposo, pero no vas a decir, o sea, tejido adiposo es tejido adiposo. No se clasifica en capas. El único tejido que lo vas a clasificar en capas y en función a la forma celular es el tejido epitelial. Después el resto no, esto es un tejido conectivo. Otra cosa que quería remarcar es que la célula típica del tejido adiposo es el adipocito, pero el tejido adiposo no tiene solo adipocitos. ¿Qué otras células vemos?
¿Qué otras células hay dentro del tejido adiposo? Puede ser Lipoblastos. ¿Cómo? Lipoblastos. Bueno, pero esos serían, digamos, como células previas del linaje de los adipocitos. Si no fuera de ese linaje, que no tenga que ver con los adipocitos, ¿qué otros tipos celulares vamos a encontrar en el tejido adiposo? Los mastocitos pueden ser. Mastocitos, ¿qué más? Inmunes. Profe, Sí. en el libro decía que los lipoblastos se parecían a los fibroblastos. ¿Puede ser que hayan también de esos? Fibroblastos también hay, menos. ¿Qué más? Tiene que ver también con las funciones del tejido adiposo, que bueno, la función principal es almacenar si quieren energía, pero estábamos viendo que es un tejido que en realidad es mucho más dinámico, que tiene una función que tiene funciones endocrinas, funciones inmunológicas. ¿Qué otros tipos celulares habrá? Macrófagos. Macrófagos, ¿sí? Y linfocitos. También hay varios tipos de linfocitos, ¿sí? Que secretan distintos tipos de citoquinas. Va a haber natural killer, va a haber linfocitos de CD4, CD8, ¿sí? Es un tejido muy rico en todo también lo que son algunas células del sistema inmune, propias del sistema inmune. ¿Por qué? Porque el tejido adiposo también tiene la particularidad de, digamos, de estar, ¿sí? De ser recorrido por estas células. También el tejido adiposo secreta factor de crecimiento tumoral, ¿sí? Que es un estimulante, digamos. Cuando el tejido adiposo de una persona que está dentro de un índice de masa corporal que se puede considerar saludable, el tejido adiposo se comporta de una manera, ¿sí? Cuando el tejido adiposo ya pasa a ser como patológico o estar en exceso dentro, digamos, que ya en una persona con obesidad, el tejido adiposo pierde alguna de sus funciones y empieza a comportarse de manera patológica, ¿sí? Por ejemplo, empieza a disminuir la cantidad de linfocitos circulantes, los linfocitos empiezan a disminuir, empiezan a aumentar los factores angiogénicos, los factores capaces de generar vasos, de vascularizar, porque como el tejido además va creciendo, se va vascularizando, aumenta el factor de crecimiento tumoral. Por eso también la obesidad está en muchos de los tipos de cáncer, está asociada como un factor de riesgo, ¿sí? ¿Qué más? Y depende la localización del tejido adiposo, es también la consecuencia que va a haber si este está en exceso, ¿sí? ¿Qué ubicaciones puede tener el tejido adiposo? ¿Qué estuvieron viendo? ¿Dónde lo pueden ubicar? El tejido adiposo blanco. En el peritoneo. Bien. ¿Sí? En las ¿Qué mamas. más? Bueno, en las mamas, sí, pero la ubicación del tejido adiposo puede ser, bueno, digamos, en la zona del torso, lo que es en la parte, digamos, visceral propiamente, ¿sí? En la zona de los mesenterios, bueno, y después más en las extremidades y demás, pero el más nocivo, si queremos llamarlo de alguna manera, o el que más es que complica más a la persona en exceso, es el que se ubica en la región visceral, por la secreción de sustancias, porque cuando en la región visceral hay tejido adiposo en exceso, es uno de los factores que están involucrados en generar resistencia a la insulina, ¿sí? No es lo mismo que el tejido adiposo esté en exceso, por ejemplo, en la zona de las piernas o de las caderas, que es más propio de las mujeres, a que cuando está en exceso, sobre todo en la zona visceral. En la zona visceral está ligado estrechamente primero al desarrollo del síndrome metabólico y posteriormente, por ejemplo, puede desencadenar una diabetes tipo 2. Y eso tiene que ver con esto, la disminución de los linfocitos circulantes y el aumento de los factores inflamatorios propios del tejido y de que las células generan ciertas moléculas que producen una resistencia a la insulina, ¿sí? Profe, ¿y en la médula ósea qué complicaciones tendría? Está rellenando espacio. En la médula ósea, a medida que la médula ósea va envejeciendo, empieza a ser reemplazada por tejido óseo, pero eso es algo, digamos, propio de, digamos, del desarrollo, del desarrollo.
Bien. No. Sí, donde es sobre todo bastante patológico, que es en la zona visceral. Profe, Después, sí. leí también que se encontraba tejido adiposo por debajo del pericardio. ¿Eso también podría llegar a traer complicaciones en el caso de que haya Sí, porque tejido en exceso? empieza a comprimir los órganos. En este caso el pericardio sería el corazón. Ay, ¿Sí? Gracias. Tejido, otra cosa que me parece importante es, mencionar es que ya desde hace un tiempo uno siempre piensa que el tejido adiposo pardo está solo en los neonatos o en los niños. En los adultos con un índice de masa corporal saludable también hay tejido adiposo pardo que se ubica sobre todo en la zona del cuello, ¿sí? En poca cantidad, pero está involucrado también en el gasto energético y en mantener, ¿sí? Un peso saludable. A medida que la persona empieza a ganar tejido adiposo blanco, va desapareciendo el tejido adiposo pardo para ser inexistente en las personas obesas, ¿sí? Eso también es una característica. No sé, ¿hay, chicos, alguna otra duda? Estoy pensando, a ver, quiero ver la guía. Los adipocitos rosas y lo de las células estrelladas hepáticas, ¿no se tiene mucho en cuenta? No, eso sí, en realidad nosotros hay otro tipo de adipocitos que no vimos, que tenemos el adipocito blanco, el adipocito pardo, y hay un tercer adipocito que lo estamos viendo que es el beige, ¿sí? Que es aquel adipocito que tiene la capacidad, de acuerdo a los factores, a la señalización extracelular, a los factores extracelulares que recibe, de parecerse más a un adipocito pardo, ¿sí? Con múltiples gotas de lípidos y un mayor número de mitocondrias, o si es necesario se transforma en un adipocito blanco. Esos como los tres principales tipos de adipocitos que hay. Ya hace un tiempo que se describe en base a la función que tiene, porque no es que es rosa, ¿sí? No es que uno lo puede decir, no, el adipocito es rosa, es el adipocito que se conoce como rosa porque se ubica en la mama solo, o sea, en la mama de las hembras, de todas los mamíferos hembras de las especies, pero se ve solamente en la mama que está activa, ¿sí? En una mama que está lactando, no en una mama inactiva. Y tiene que ver con la función más que en sí con la estructura de ese adipocito, ¿sí? Que va a cambiar. Por eso se lo conoce como adipocito rosa, porque lo vamos a encontrar solamente en la mama activa. Y después también, ahora se está viendo que tiene que ver con la célula parenquimatosa y demás, el adipocito azul, que bueno, es el trabajo que les pusimos, pero en realidad los tres más importantes es el blanco, el pardo, el beige, y conocer que hay otro que es el rosa, que tiene que ver con la función, ¿sí? De la glándula mamaria, y que solamente los vamos a encontrar ahí, para dejar de verlo cuando la mama vuelva a entrar en reposo. Yo quería ver... Bueno, cuando una de las preguntas que tienen ustedes que dice explica brevemente el rol del tejido adiposo en la obesidad, es un poco esto que hablábamos recién, del que tiene que ver en la ubicación, el desarrollo, ¿sí? No es lo mismo dónde está ubicado el depósito de tejido adiposo que va creciendo, porque va a impactar de manera diferente. Y sobre todo tiene que ver mucho por esta resistencia a la insulina que genera, que afecta de diferentes maneras, ¿sí? Hace que el músculo... La resistencia a la insulina hace que el músculo sea menos eficiente en la captación de glucosa, afecta la fertilidad, ¿sí? Porque generalmente en muchas de las mujeres donde la obesidad, o sea, donde la grasa abdominal es más prominente, se produce un ovario que se llama ovario poliquístico, que tiene, digamos, empieza a llenar de quistes, la ovulación no se completa, y eso hace que mientras que el ovario esté así, esa mujer sea infértil, ¿sí? Y eso generalmente se corrige con un poco de dieta y ejercicio físico. Pero, digamos, eso impacta en un montón de áreas, o sea, no solo en la parte de lo que es metabólica, sino también, por ejemplo, en la fertilidad, ¿sí? Y es todo por, entre otras cosas, lo que genera principalmente como resistencia a la insulina, ¿sí? Y todos los factores inflamatorios que se empiezan a generar, empieza a disminuir la circulación de macrófagos, de linfocitos, todo eso disminuye. Porque la matriz extracelular, justamente, además empieza, si ya es escasa, empieza cada vez a ser más escasa. Profe, respecto a la transdiferenciación,
Entonces, si una persona obesa pierde el tejido adiposo pardo, ¿nunca por diferenciación vuelve a ser el tejido blanco pardo? ¿Eso no se puede hacer, digamos, en una persona obesa? ¿De que blanco vuelva pardo? Sí. La verdad que no lo sé. Y igual en una persona adulta es como muy raro y la ubicación es muy escasa, digamos, ¿sí? No sé puntualmente si posteriormente después se puede volver a recuperar. La verdad que no lo sé. Ah, bueno, gracias. Ahí no lo sé. Porque en realidad el que hay una diferenciación es del beige al blanco, no de entre el pardo, ¿sí? Y el blanco. Son como dos células diferentes, no es que una va a migrar a la otra. El que tiene la capacidad de hacer pivot entre uno y otro es el adiposito beige, pero el adiposito beige no es pardo, digamos, es como algo intermedio en caso de necesidad, pero no es propio del tejido pardo. ¿Alguna otra duda que tengan de adiposo? Profe, yo tengo una duda con respecto a un complejo que es el PPAR. ¿Ese es importante? Porque dice que es un regulador para la diferenciación de adipocitos blancos. No, chicos, la idea de todo lo que tiene que ver con la biogénesis del tejido adiposo es que puedan saber que hay de dónde derivan, que es una célula mesenquimatosa, ¿sí? Que va a diferenciarse, que va a haber un factor miogénico que va a estar presente en uno y ausente en otro y hacer que además de la noradrenalina uno sea pardo y el otro sea blanco. Ese tipo de cosas tienen que ser importantes. No se vayan al detalle de lo molecular porque se van a perder, digamos, se van a acordar de 3 factores y después no van a saber cuál es la célula madre, claro, ¿sí? Del tejido. Va a haber en otros temas que sí tenemos que ir más profundo, por ejemplo, cuando veamos señalización celular, ahí vamos a ir más finito, pero en estos temas lo importante es, digamos, saber bien las generalidades un poco más, ¿no? El factor molecular que va a derivar, eso no lo vamos a tener en cuenta. Ah, bien, gracias, profe. ¿Tienen alguna duda más, chicos? ¿Algo que quieran ver o saber? ¿No? Si quieren, si no tienen ninguna duda más o nada que les haya quedado en el tintero de adiposo, les puedo mostrar las imágenes. Sí, acá que en la pregunta 6 dice describe la ultraestructura del tejido adiposo blanco y pardo y señalar las diferencias. No sé si tenés alguna imagen para mostrar porque no la pude hacer a esa. ¿A qué se referirá con ultraestructura? ¿A qué les parece que se refiere? Es de la microscopía electrónica, ¿no? Sí, claro, a ver, ¿cuál es la diferencia? Entonces, lo habíamos dicho, para ver, ¿cuál es la diferencia entre el adipocito blanco y el adipocito pardo? Que una es unilocular y la otra es multilocular. Eso es una de las diferencias. ¿Cuál otra diferencia respecto a las organelas? La presencia de las mitocondrias. ¿En cuál? ¿En cuál va a haber más mitocondrias que en el otro? En el pardo va a haber más mitocondrias que en el blanco. Claro, entonces cuando nos referimos a todo lo que tiene que ver con la ultraestructura, vamos a hablar de eso, de que el adipocito pardo es un adipocito rico en mitocondrias, en gran cantidad de mitocondrias, de ahí el nombre que se le da, que tiene gotas de lípidos pequeñas y varias, o sea, múltiples gotas de líquidos, por eso hay ahí el nombre de multiloculado. Va a tener un sistema de endomembranas que no va a ser muy prominente, pero va a haber un sistema de endomembranas. En cambio, cuando vamos al adipocito blanco, va a haber un citoplasma prácticamente inexistente, muy pocas mitocondrias, las necesarias como para que la célula pueda realizar sus actividades metabólicas, y una gran gota lipídica central, ¿sí? Ahí también se puede poner lo del núcleo, que el núcleo de la parda se ve más redondeada que el núcleo de la célula blanca. Claro, porque no tiene nada que lo comprima contra un costado y lo desplace y lo como que lo achate.
Igual en ambos casos el núcleo es excéntrico. Solo que en uno no está aplastado y el otro... sí. Exacto. ¿Alguna otra duda más? No. Bueno, si quieren les comparto las imágenes a ver cómo vienen con reconocimiento de tejido. ¿Quieren o...? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, esta era la imagen de adiposo, pero más con más zoom, solo que se ve súper borroso. En este caso tiene las etiquetas, que ahí les está mostrando. Esto no es para reconocimiento, sino que era para ver con zoom, que no sé por qué no me la mostró. Los adipocitos multiloculares, que se ven todas esas gotitas de grasa. Y por acá un fibroblasto, por acá otro. No. ¿Y esto qué es tejido óseo? ¿Qué tipo de tejido óseo les parece que es? Compacto. Compacto. ¿Por qué es compacto? ¿Qué estructuras pueden reconocer o por qué ustedes dicen que es compacto? El conducto de... ¿Cómo se llama? Havers. Ese. Que serían estos espacios, ¿no? Sí. Y además tiene una estructura muy organizada. Tiene las ostionas. Claro, con los osteocitos alrededor, las láminas concéntricas. Exacto. Todo esto son las ostiones de las que ustedes están hablando, ¿no? Que tiene laminillas concéntricas alrededor y en esas laminillas se encuentran ¿quiénes? Los osteocitos. Exacto. A ver. Que no me cambia. Acá está el tejido óseo compacto que veíamos antes, pero con mucho más zoom. Fíjense que se ven bien las laminillas y los osteocitos en su laguna. Tejido óseo compacto, pero ahí no es muy... Acá, ¿cuáles serían los osteocitos? Los que se ven núcleo, profe. El núcleo violeta. Exacto. Más violetas que son. Todos estos son los osteocitos de su laguna. El tejido óseo lo que tiene es que es bastante sencillo de reconocerlo, tanto el compacto como el esponjoso. Y si este es un preparado de dosificación endocondral. Bueno, acá les marca los eritrocitos, pero esto que está marcando la flecha, ¿qué podría ser? Tejido cartilaginoso. Estamos viendo lo que es dosificación endocondral. Acordate que tejido cartilaginoso, ¿cómo vos ves qué característica tincional o histológica de coloración tienen los condrocitos? En cuanto a lo que es matriz ósea, ¿qué tipo de coloración va a tener? ¿Más basófila, más acidófila? Fíjense que esto es más, a ver, este es el mismo preparado de dosificación endocondral, pero ¿qué estaríamos viendo en este caso? Vamos a arrancar por acá. ¿Esto es lo mismo que estábamos viendo antes?
Sí. En realidad no, pero el mismo eso y esos El cartitos. mismo preparado, pero estamos viendo qué cosa. Cambia el aumento ahí. No solo el aumento, cambié la región del preparado. A ver. Nati, ¿podés volver a la diapo 52 un segundito que quiero mostrarles algo? Ahí, no sé si alcanzan a ver dónde están los eritrocitos, ¿sí? Los glóbulos rojos, que hay algunos como que se ven como con brillo, no sé si se percatan de eso, sobre todo como al centro. Esa propiedad es propia de los eritros y tiene que ver con esa forma bicóncava que tienen, y se llama birrefringencia, ¿sí? Es propia de los eritrocitos y tiene que ver cómo reflejan la luz diferente. Si nosotros tuviéramos el microscopio y pudiéramos jugar con el micro del microscopio, veríamos cómo brillan o cómo reflejan la luz distinto, ¿sí? Esa se llama birrefringencia y es una característica propia de los eritrocitos, y si ustedes ven, van a ver que hay algunos que brillan o que tienen como un color diferente. Eso es por esa propiedad. Fíjense, a ver, comparando esta imagen con la anterior, no estamos viendo lo mismo, si bien estamos viendo el mismo preparado. Si bien acá por ahí el zoom no ayuda mucho, a ver si les agrando, en la imagen esta estamos viendo los condrocitos. ¿Se acuerdan que lo que es osificación endocondral tiene como diferentes zonas o regiones a medida que ocurre el proceso de osificación? Entonces tenemos regiones donde vamos a tener condrocitos en reposo, condrocitos en proliferación, condrocitos hipertrofiados, ¿sí? Fíjense que la tinción es bastante diferente a esta que estamos viendo acá, en donde toda esta región que yo les marcaba corresponde a matriz ósea, es matriz de tejido óseo. ¿Sí? Entonces, si yo acá le estoy marcando que todo esto es matriz ósea, ¿qué podría ser? ¿Son las espículas, puede ser? ¿Las qué? Espículas puede ser o trabéculas. Exacto, las espículas o trabéculas del tejido óseo esponjoso. ¿Sí? Y entonces, si esto es matriz ósea, estamos hablando de una trabécula, ¿qué podría ser que está contenido dentro de la matriz? La médula. Dentro de esta trabécula. ¿Qué queda dentro de la matriz ósea? El osteocito. Exactamente, los osteocitos. Y si yo les marco esta célula de acá que marca la otra flecha, que está como que por sobre la trabécula, ¿qué podría ser? El osteoblasto. Exactamente, osteoblastos que se encargan de qué? De secretar la matriz. Muy bien. ¿Dónde está señalando? Esta de acá. ¿Se ve el cursor? A ver. Está, digamos, en la esquina inferior. Y si no, acá arriba también. ¿Y esta célula grande qué características tiene? ¿Cómo lo ven? Es un osteoclasto, es multinucleado. Exactamente. O como es multinucleado, sabemos que es un osteoclasto que está ayudando a la resorción ósea. Espérenme un ratito. Disculpe. Mi hija no encuentra sus cosas de danza. Ahora. Entonces, si está dentro de la matriz ósea, o sea, si está contenido en lo que es esa trabécula, es un osteocito. Los osteoblastos van a ser lo que van a secretar la matriz. Por eso se encuentran. ¿Los osteoblastos entonces cerca de qué están? Como para identificarlos. Están como sobre la trabécula. Bien, bien. ¿Sí? Porque son los que están secretando esa matriz que forma la trabécula ósea. Aparte de los osteocitos, pero están secretando. Acuérdense que los osteoblastos, una vez que pasa, que se diferencian y entran
en reposo, por así decirlo, porque hay osteocitos que no están en reposo, pasa a llamarse osteocito, ¿sí? Que está contenido en su laguna, está en la matriz. Perfecto. El osteoclasto es bien característico porque es multinucleado. De los tres es el único multinucleado, es bastante más prominente y el que se va a encargar de la resorción ósea, ¿sí? Acá lo mismo, se ve con más aumento simplemente, y fíjense los eritrocitos. El osteoclasto bastante más grande, porque acá tiene más una imagen, nada más, estamos viendo siempre el mismo preparado. Y ahora, en esta imagen, ¿qué tipo de epitelio les parece que es? ¿Reconocen cuál es el epitelio? Son los núcleos que están sobresaliendo, profe, puede ser. ¿Estos? ¿O estos? Los primeros. Los primeros. Ese. Exacto. ¿Es un epitelio simple plano? Exactamente, sí. Epitelio plano simple. ¿Cómo te diste cuenta? Porque sobresalen los núcleos y es lo primero que vemos, y porque además no vemos el citoplasma tanto, y simple porque vemos una sola capa. Exactamente. ¿Y esto? Acá tenemos un solo tipo de epitelio o dos tipos de epitelio. ¿O varios? Dos tipos. Dos tipos, sí. ¿Cuáles les parece que son? En el centro podemos ver que hay un epitelio cúbico simple. Sí. Y alrededor pareciera, no sé, estratificado, pero no sé realmente. ¿Qué forma les parece que tienen? ¿O Sí. por qué decir que es estratificado? Cilíndrico simple, ¿no serían los otros? No es glandular, profe, ¿no? O dije cualquiera. No, sí, es glandular. En realidad es Ah. glandular. Porque tienen, fíjense, bueno, acá en algunos no se ve mucho la forma, pero forman esos como acinos, ¿sí? Es epitelio glandular. ¿De qué tipo de secreción? ¿Mucosa o serosa? ¿Les parece que es? No, aunque creo que, bueno, glándula todavía no vieron. Así que. Mucosa pareciera. Puede ser mucosa, profe, porque se ve como lípido ahí. ¿Vos decís estas como inclusiones? No, en la parte del centro, que se ve blanco. ¿Esto? Puede ser, sí, puede ser eso, algo con, o sea, lípidos. No, eso estaba viendo como dijeron al principio, que es cúbico simple y es como una parte del conducto. Eugen, ¿podés seguir un ratito vos? Que tengo una situación acá. Sí. Pasa. Pero lo que no tengo es acceso a tu Power. pantalla. Claro. No sé si me la podés, o si querés minimizar, a ver por ahí si podés poner algunas así y vamos viendo aunque sea a lo lejos, porque no tengo forma de acceder a tus preparados. Bueno, o espera un ratito. Ahí ya voy. No, ponelos así, vamos charlando y bueno, y de última después si no los vemos la clase que viene, no hay problema. Así vas tranquilo. Espera que minimizalo y... Sí, que no se me sale. No sé qué pasa, que no sé. Espera que dejo de compartir. Y vuelvo. ¿Ahí lo ven? Sí, pero ahí se ve. Profe, le quería avisar que Rodo La Vega me está escribiendo que se le desconectó internet. Sí, recién admití. Ok, gracias. Recién la volví a admitir. Bueno, no puedo meterme en la pantalla de Nati, pero bueno, acá vimos como bastantes
epitelios, ¿sí? En realidad hay 3. Tenemos que es un epitelio cúbico, simple, y después acá, que no se alcanza, estamos en la desventaja de que no podemos hacer zoom, ¿no? Pero, por ejemplo, esto que está... ustedes no ven mi mouse. Digamos, por debajo de esa imagen donde tenemos ese epitelio cúbico, ¿sí? Hay como una luz, eso que ven ahí, que se ve como blanco, es un vaso. Entonces ahí tenemos un endotelio, que es un epitelio plano simple, pero es especializado, ¿sí? O sea, no es igual, el endotelio no es igual a cualquier epitelio plano simple. Es un endotelio. Y por debajo van a ver otro vaso que es un poquito más grande. Esos son venas. Las dos son venas. No sé si se dan cuenta lo que les digo, si las pueden identificar. Yo no, profe. No tengo... Tienen el centro con el, digamos, con ese epitelio cúbico, ¿sí? Inmediatamente por debajo al epitelio cúbico hay como una luz blanca, ¿sí? Que hay eritrocitos. Con un puntito violeta. Sí, claro, el puntito violeta es un linfocito. Esos son linfocitos. Bueno, el epitelio de ese vaso es un endotelio, que es un epitelio plano simple pero especializado. Y más por debajo, si bajan, un poquito más, van a ver que casi saliéndose de esa matriz, de esa estructura, hay otro vaso también, que es otra vena, que también está llena de eritrocitos, ¿sí? Esos son epitelios. Y después, todo ese cúmulo de células que vemos por ahí dando vueltas, ¿qué les parece que son? ¿Eso qué es? Ahí volví, no sé si estaban hablando de esta imagen, la pongo la otra. Sí, todavía estábamos hablando, le estaba preguntando qué era todo ese cúmulo de células que ellos veían después de, digamos, del todo el costado de esa estructura. ¿Qué pensaban ellos que era? Habían dicho. Exacto, sí, también es un epitelio, pero es glandular, exactamente. Entonces tenemos el epitelio glandular, tenemos el epitelio cúbico y el endotelio. Y no estoy viendo ninguno más, por ahí capaz que se me está pasando alguno, pero esos 3 seguro, ¿sí? Rafa, una pregunta, ¿y lo que se ve rosado, eso no puede ser tejido conectivo? Sí, es tejido conectivo. Tejido conectivo. ¿Tejido conectivo de qué tipo? ¿Laxo o denso? Laxo. ¿Qué característica tiene el laxo? En cuanto a la cantidad de células y matriz. Pero no sería denso lo que se ve ahí. Claro, por eso como una... El laxo tiene muchas... Por eso, y el denso tiene menos, están como más espaciadas. Claro, en el denso hay más fibras. Por eso, Más fibra que células. Por eso esto es tejido conectivo denso. Sí. ¿Y qué tipo de glándula sería esa de ahí? ¿Exócrina o endocrina? Mucosa. Mucosa, en realidad acá en lo que estamos viendo si es, de acuerdo a la tinción, si es mucosa o serosa. Sí, porque acuérdense que las glándulas, un epitelio glandular creo que ya lo vieron, las glándulas mucosas toman una tinción más acidófila y la serosa más basófila, por su contenido, por lo que secretan, ¿sí? En este caso, no sé si me cortó el audio, en este caso es seroso. Sí. Nati, ¿estamos viendo páncreas? Creo que sí, no me acuerdo de dónde saqué Porque la imagen. me parece que al costado, en el margen, si alcanzan a ver, no sé si yo, porque no sé, bueno, no podemos hacer zoom, pero sobre el margen derecho superior, bien en la esquina, pareciera que hay un islote, que alcanzó a agarrar un islote. No sé si lo ven, que es diferente. A ver, sí. Acá. No, no sé quién preguntó, la triada portal se ve en el... ¿Cómo se llama? En el hígado, sí, no es el caso. Aparte se ve, es bien característico. Este tipo de epitelio glandular lo pueden ver en páncreas o cuando vemos, ¿cómo es? Glándula... Parótida. En parótidas. Pero me parece que es páncreas porque ahí arriba, justo en la esquina, yo muevo el mouse como si ustedes me vieran, pero justo en el exacto, eso me parece que es un islote. Si lo pudiéramos ver por ahí más entero, pero me pareciera que eso es un islote. ¿Sí?
ahora sí me cambió la imagen. En este caso, que acá sí vemos qué tipos de tejidos ven acá, qué tipos de tejido reconocen. Epitelial simple cilíndrico, como el que está en el borde. Bien, ¿y cuál más? Y ¿Cómo saben que es epitelio cilíndrico? ¿Qué características de la célula o del tejido El núcleo se ve alargado. Y el citoplasma también, como que... También al mismo nivel, digamos, alineado. Están como alineados, digamos. ¿Tiene cilios, puede ser? Sí, para mí también tiene cilios. Sobre el borde apical. Sí, claro. Sí. Y acá, y este tejido acá, ¿qué podría ser? ¿Tejido conectivo de qué tipo? Siempre que hablen de sobre todo cuando vayan a describir cuando veamos más adelante los órganos. Laxo puede ser, sí. Laxo, exactamente, la cantidad, fíjense, con respecto al exacto, frente al conectivo que veíamos antes, que tenía mucha más matriz, muchas más fibras que células, acá la cantidad de células es evidente. A mí me confunde porque se ve el fondo blanco, o sea, el fondo, digamos, se ve todo violeta y no se ve una coloración rosada, por eso no... No, claro, porque en realidad es bastante más escasa la cantidad de fibras en el caso del conectivo, y entonces lo que vos ves es todos esos circulitos violetas, son todas las células, son todas las células del tejido conectivo. ¿Y la parte blanca, qué pasó? ¿No se tiñó o usaron una sola tinción? ¿Cómo es? No entiendo. No, porque parte de lo que es... ¿Qué parte blanca? Dentro del tejido conectivo, ya dice. Claro, porque un contraste rosado con violeta que se ve en otras imágenes. Bueno, porque eso es propio del tejido, sí, eso pareciera ser una vellosidad, adivinar a veces con un pedazo así es como medio raro que uno no pueda recorrer, pero digamos, eso es porque están las células y no hay demasiada matriz, ¿sí? Entonces, ¿cómo es el otro? ¿Qué es un tejido conectivo? ¿Que es laxo o denso? Laxo. Sí, laxo ya veo. Por eso en el anterior, fíjate acá, se ve ese fondo rosado, por decir el color, pero porque tiene mucha más matriz, porque el denso tiene más fibras, más matriz que células, y el laxo tiene más células que matriz. Perfecto, ahí entendí la diferencia. ¿Sí? Es como al revés, porque uno a veces piensa cuando dice denso que hay muchas células, y en realidad no. Cuando es denso es que hay pocas células, ¿sí? Al revés por ahí es como uno lo razona. Sí, tal cual, denso te imaginas que tiene mucha cantidad porque es denso. Claro, pero hay mucha cantidad de fibras. Claro. Yo quiero consultar lo que había dicho recién la otra chica, tenía que ver con las mucosas y que era como que era acidófila, no sé cuál es de las dos, porque la comparaba con otro tipo de mucosa. Glándula serosa y mucosa. No me acuerdo. La glándula serosa y mucosa. ¿Cómo? La serosa y la mucosa. La serosa y la mucosa, ¿cuál es acidófila y cuál es basófila? La de la serosa. Basófila de la serosa. Exacto, fuerte, no sé quién estaba contestando. No se escucha mucho. La serosa es basófila. Exacto. Bien. Y la mucosa es más acidófila. Bien, gracias. Y acá, estos, en realidad más que nada el tejido que está en la superficie, ¿qué les parece que es? Estratificado cúbico puede ser. No, parece cilíndrico. ¿Cilíndrico cúbico? Entonces. No, cilíndrico. Si es cilíndrico, no es cúbico. ¿Sí? Perdón, estratificado cilíndrico. ¿Cilíndrico qué le falta ahí? ¿Qué tiene ahí que le falta para...? Pseudo estratificado.
Le falta la especialización de la membrana apical al final. Ah, sí, ciliado. Bien. Claro. Ciliado. Sí, se ven bastante, se ven muy bien en este, con mucho zoom, todos los cilios de la región apical de las células epiteliales. ¿Sí? Siempre cuando hablen tengan sobre todo que caracterizar en los órganos, no digan veo epitelio, veo un tejido conectivo y así nomás, porque yo puedo decir, porque sí veo tejido conectivo, pero no me estás diciendo si es denso, regular, denso, irregular, si es laxo, si es epitelio, qué tipo de epitelio es. Entonces no se queden con decir, nada, lo que estoy viendo es epitelial. Digan las características del tejido que están viendo, plano, estratificado, cúbico, cilíndrico, ¿sí? Y obviamente la especialización de la zona apical, si se ve, si tiene, también tienen que decirlo porque es característico de ese epitelio. Genial. ¿Y acá qué estamos viendo? ¿Qué tejidos? No. Estamos viendo un epitelio estratificado simple. ¿Es estratificado o no es simple? Perdón, es simple plano, me confundí. No, sería plano estratificado. Ay, estratificado plano. Ahora sí. Ahora sí. Es un epitelio plano estratificado. ¿Sí? Si es simple no es estratificado, el simple es una sola capa. Porque si yo veo varias capas, ¿cómo sé que es plano? La última capa. O el núcleo. Núcleo alargado. Claro. ¿En dónde? Porque yo acá veo núcleo. En la última capa. La última capa. La que da la luz. Exacto, la última capa o la capa más superficial del epitelio es la que me dice qué tipo es para la clasificación, si es plano, si es, ¿sí? En el caso del estratificado. Abajo puede ser adiposo o no. Denso, creo que es el denso. No, es laxo, es conectivo, es tejido conectivo laxo. Tejido conectivo, sí, adiposo, fíjense que comparando por ahí con la única imagen que vimos, los adipocitos son mucho más redondos, ¿sí? Acá es como que se ven ondas de algo y hay espacios, pero ¿qué tipo de tejido conectivo podría ser? Para mí denso. Para mí denso. Claro, denso, ¿por qué? ¿Qué es lo que están viendo? Muchas fibras y muchas fibras. Pocas células. Exacto. Pero nadie es un poco más rosado para ser denso como lo vimos antes, o con ese color. Pasa que no siempre se ve tan compacto, por así decirlo, la matriz como en el anterior, que se ve todo rosado, ¿sí? A veces se ve en la matriz y te quedan estos espacios en el preparado, pero vos ves acá mucha más matriz que células. No ves la cantidad de células que se veían en el preparado que vimos hace un rato que tenía conectivo laxo. Y debajo del epitelio siempre va a haber conectivo. Claro. ¿Por qué siempre abajo del epitelio va a haber conectivo? Para nutrir al epitelio. Al epitelio. Exactamente. Y acá es avascular. Exacto, el epitelio es avascular. Glandular. Sí, pero ¿qué tipo de epitelio pueden reconocer? Simple, plano. Cúbico simple. Cilíndricos. Sí, cilíndrico simple, perdón. Cilíndrico simple, sí. Sí, cilíndrico o cúbico, depende. Hay veces que a veces no es tan fácil diferenciar entre cúbico y cilíndrico porque puede considerarse o cilíndrico bajo o cúbico alto. ¿Sí? En este caso en realidad se ven más cúbicas que cilíndricas, por ahí las cilíndricas son un poco más alargadas. En estas estructuras veo cúbico simple, ¿sí? Y en esta no se ve el cursor. ¿Dónde? Plano simple. Plano simple. Que podría ser que si es plano simple, entre medio de tantos. Un vaso Endotelio, claro. Endotelio, sí, perteneciente a un vaso.
Acá estoy viendo más de un tipo de epitelio. Y este que está acá alargado, más o menos en el centro. ¿Ven una, dos, varias capas de células? Estratificado. Estratificado. Cúbico. Cúbico, porque no llega a ser tan alargada el núcleo. Claro. Eso. Cúbico sí, pero ¿tiene varias capas de célula o tiene una o dos o tres? Varias. Estratificado. Estratificado. En realidad, acá lo que pasa es que en esta región es como que se unió, es una glándula, entonces como que se unió parte del conducto, se unieron los dos lados. Pero si ustedes se fijan en esta región, se ve que es biestratificado. También hay estratificación para El cúbico biestratificado, que es característico de, creo que es en pocas regiones se encuentra, es una glándula sudorípara, que es uno de los pocos lugares donde van a ver un cúbico biestratificado. ¿Y acá qué células pueden reconocer? ¿O qué? Ahí se ve adiposo, pareciera esa redondita. Pareciera. Estas son células caliciformes. Células caliciformes. Eso. Exacto, células caliciformes que están dentro de qué tejido. Dentro de un epitelio cúbico simple o pseudoestratificado puede ser. ¿Epitelio? ¿Cómo les parecen los núcleos? Todo estratificado. Para mí cilíndrico. Cilíndrico. Sí, cilíndrico. Claro, cilíndricos simples, están casi todos apoyados en la zona basal, a la misma altura, ¿sí? Tienen el citoplasma alargado, todas las células alargadas. En el pseudoestratificado se ven bien, se ven como más entremezclados los núcleos porque están todos a diferentes alturas. Y estas sí son células caliciformes que las veo como si fuesen adipocitos, se parecen aunque son más pequeñas, pero ¿por qué secretan las células caliciformes? ¿Por qué las veo blancas? Mucosa. Mucus, que también con todo lo que es la preparación histológica se va con las diferentes, con la técnica, ¿sí? Al igual que lo que pasa con el adipocito. Por eso se ven blancos, como globitos blancos. Esas son las células caliciformes. Igual en algunas como que algo de contenido se ve. Pero en la clínica, la superior izquierda, se ven un montón de núcleos. ¿O es el mismo epitelio en todo alrededor? Acá sí. ¿Esto? Sí, esa parte. Sí, pero ahí puede ser, fíjate, en realidad lo que más es característico es del resto del preparado. En esta región puede ser que justo parte del tejido como que quedó más junto o no se dispersó bien y parecen células amontonadas. Fíjate que acá también parecen caliciformes amontonadas acá. Bueno, hay regiones de preparado donde a veces no queda muy bien por al cortar y al colorear no quedan muy bien. Pero uno lo que usa para caracterizar es la proporción mayor del tejido, que es uniforme. La parte del centro, o sea que la que está rodeada por todo el epitelio cilíndrico, que se ven un montón de células todas juntitas, sería lo mismo. Eso, sería tejido conectivo laxo. Perfecto. ¿Sí? De vuelta, mucha celularidad y baja cantidad de matriz extracelular. Sí. En este caso se ve más esa tinción de las fibras, porque hay muchísimas. Esto es una vellosidad del tejido y en este caso es como que quedan muy amontonadas las células, por eso también queda como que más acumulada la matriz y se tiñe, agarra más la tinción que por ahí en otros preparados donde el tejido conectivo laxo se ve más con el fondo blanco, ¿sí? Pero si ustedes ven la cantidad de células que hay con respecto a la matriz, pueden identificar que es tejido conectivo laxo. Perfecto. Y en este caso, denso, porque no hay células, no muchas fibras. ¿Denso qué? Regular. ¿Regular o irregular?
Irregular. ¿Cómo saben que es irregular? Por la disposición de la fibra. Sí, se ve Claro. bastante desordenada. Exacto. ¿Y este? Ese es irregular. Tejido conectivo regular. Porque las obras están todas Exacto. Denso paralelas. regular. Están todas súper ordenadas y es tejido conectivo denso, regular o modelado. Depende cómo. Vale. ¿Y esto? Que es bastante. Cartílago. Tejido Cartílago. Exactamente. Tejido cartilaginoso. ¿Hay algún grupo isógeno que se vea? Sí, sí, sí. Sí. Sí, se ve. Sí. ¿Qué es isógeno? Sí. Bueno, eso era para repasar. Estuvo buenísimo esto, está recopado. Sí. Tienen que fijar bien lo que es preparados básicos, porque entonces es más fácil después ver un órgano y es más fácil de identificar. Profe, ¿qué es isógeno que dijiste recién? En el tejido cartilaginoso los condrocitos pueden estar solos o pueden estar en grupos isógenos, que es cuando un condrocito se divide, ¿sí? Proliferan varios condrocitos, pero quedan todos unidos. Pueden ser grupos de 4, de 2, de 3, ¿sí? Pueden ser grupos como ese que, bueno, ahí se veían 2, pero pueden ser grupos de 4 que forman como un círculo de 4 condrocitos, o pueden ser en hileras, uno arriba del uno seguido del otro. Bien. ¿Alguna duda más que tengan que quieran resolver? Para la semana que viene nos toca ver, el jueves nos toca ver tejido nervioso. La idea es que se les va a preguntar al azar, preparen, o en realidad la idea es que tengan el tema leído y visto, todo el tema tejido nervioso. Pero en cuanto a lo que es sinapsis y las moléculas implicadas, vamos a ponerle una imagen y al azar se le va a preguntar a cualquiera, así que eso tenganlo preparado para poder responder. Bueno. Bueno, si no tienen ninguna duda más, nos vemos.